Secciones planas de esfera. Vamos a estudiar dos casos inicialmente en los cuales lo que pretendemos es hallar la sección que este plano proyectante P' produce en la esfera, y en la parte derecha lo haremos con este otro plano proyectante de canto o proyectante del vertical. Sabemos que cuando hallamos la sección plana de una esfera, esta es una circunferencia, cuyo radio y centro podemos obtener. El centro se obtiene trazando desde el centro de la esfera una perpendicular al plano sección. Por eso haríamos la perpendicular en proyección horizontal a la traza horizontal y la perpendicular a la traza vertical. La intersección de esa recta con el plano sección P sería este punto que referiríamos verticalmente sobre la proyección vertical correspondiente y tendríamos ahí las proyecciones C y C' del centro de la circunferencia sección. Al ser el plano P' proyectante horizontal, la sección es una circunferencia de este diámetro, que se proyecta en verdadera magnitud aquí sobre el horizontal y se proyecta confundida en un segmento. Sería en verdadera magnitud el diámetro, el que se proyecta, o sea, el que se proyecta en verdadera magnitud es el diámetro, que sería esta medida, y es un segmento. Como el plano en el que se sitúa es un plano oblicuo al vertical de proyección, la proyección vertical va a ser una elipse, y por tanto tendremos que hallar dicha elipse. Para ello, vamos a tomar este punto y este, que son los extremos del diámetro al que nos hemos aludido, y vamos a referir verticalmente sobre la línea horizontal inicial, esta línea O'C'. Tendríamos ahí la proyección vertical de un punto y por el otro extremo haríamos lo mismo, de modo que este segmento, definido por estos dos puntos, es el eje menor de la elipse representativa de la proyección vertical de esa circunferencia sección. El eje mayor, como va a ser una línea vertical, su radio va a ser esta medida. La longitud de ese semieje mayor va a ser esta medida, que es el radio de la circunferencia sección. Por tanto, a partir de este C' subiríamos hacia arriba estos 23 milímetros, hemos tomado esa medida 23, pues a partir de este punto subiríamos esos 23 milímetros. Tendríamos ahí un punto, y ahora por simetría de este punto respecto al centro, trazaremos un arco, y tendríamos aquí el simétrico de ese punto respecto a el centro. Y entonces tenemos aquí ya el extremo del eje mayor de la elipse. Este sería el eje mayor de la elipse y este sería el eje menor. Con esos ejes la dibujaríamos y ahí tendríamos la proyección vertical de la elipse. Hay un detalle interesante y es que vamos a ver lo que sería la parte vista y oculta, porque observamos que aquí hay un contacto entre la proyección de la esfera y la proyección vertical de esa circunferencia que es esa elipse que acabamos de obtener. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Como esta curva es la de contorno aparente, esa curva corresponde al alzado o proyección vertical del meridiano paralelo al vertical de proyección que pasa por O. Por tanto, trazaremos por O ese plano frontal. Y ese plano frontal nos produce como sección en la esfera este círculo, que es el contorno aparente en proyección vertical, y su intersección con el plano proyectante es una línea vertical, cuya proyección horizontal es este punto y cuya proyección vertical vendrá aquí perpendicular a la línea de tierra. Por tanto, esa línea la dibujamos y vemos que el corte de esa línea con el contorno aparente de la esfera son dos puntos que son los de tangencia de la curva sección con el contorno aparente. Se observa que hemos hecho una sección por un plano frontal que nos da esta sección de contorno aparente en proyección vertical, un círculo máximo, y la intersección de ese plano frontal con el plano P es una vertical, que es esta. Pues los dos puntos obtenidos son dos puntos exactos nuevos de la curva sección. A partir de estos puntos, la curva en un sentido será vista y en el contrario oculta. ¿Qué parte es vista y qué parte oculta? Se observa que este plano frontal es el que marca la separación de la parte delantera de la esfera y la parte trasera. Como se ve, esta zona de la elipse queda en la parte trasera. Por tanto, entre este punto y este, por esta parte de aquí, va a ser oculta la curva representativa de la sección. Por tanto, la sección sería esta que tenemos aquí. Desde este punto hasta este sería el tramo discontinuo que hemos dibujado. Y desde este hasta el otro, por el otro lado, sería la parte continua. A continuación vamos a hacer la sección que el plano P' de la parte derecha de la figura produce en la esfera de proyecciones aportadas. Bien, una vez hecho eso, de lo que hemos visto en el caso anterior, vemos que para este caso sabemos que la sección, igual que en el anterior, va a ser una circunferencia, pero que al encontrarse en un plano oblicuo al horizontal, su proyección horizontal va a ser una elipse.
La proyección vertical va a ser un segmento que estaría aquí y cuya medida coincide con el diámetro de la circunferencia sección. Para hacer la sección, lo primero que hacemos es, desde el centro de la esfera, trazamos perpendicular al plano. La intersección de esa recta con el plano nos va a dar el punto CC' de intersección de esa recta con el plano. Una vez que tenemos eso, ese punto CC' es el centro, y entonces desde este hacemos una perpendicular y tenemos aquí la proyección horizontal de un extremo del diámetro de uno de los ejes de la elipse, y por el otro extremo haríamos lo mismo. Ya tenemos aquí esta medida. A continuación vemos que el radio son los 24,6 que nos marca este segmento. Por tanto, desde aquí llevaremos hacia arriba y hacia abajo 24,6. Tenemos aquí este punto, y una vez que tenemos este por simetría, pues tendremos el otro. Haremos el arco que nos garantiza la simetría, y aquí tenemos ya la medida del eje mayor de la elipse. Desde este punto hasta el correspondiente de haber proyectado desde aquí, tendríamos el eje menor. Una vez que tenemos hecho eso, pues no tenemos más que dibujar la elipse. Bien, una vez dibujada, esto es una elipse representativa de la proyección horizontal de una circunferencia situada en este plano de canto. Una vez dibujada, tenemos que ver las partes vistas y ocultas, y vamos a ver lo que sería la tangencia de esa elipse con el contorno aparente. Para ello vamos a tomar un plano horizontal por el centro que secciona a la esfera según este círculo del ecuador. Y la intersección de ese plano horizontal con este plano proyectante va a ser una horizontal de punta, con su proyección vertical aquí, y su proyección horizontal perpendicular a la línea de tierra. Entonces esa línea nos determina aquí estos dos puntos, este y este, que son los de tangencia de la curva con el contorno aparente. Y son precisamente los puntos en los que se produce la transición de parte vista a parte oculta de la curva. Obsérvese en este caso un detalle, que como este plano, vamos a eliminar ya la medida del radio, que no nos aporta ahora mismo nada. Como este plano del ecuador lo podemos prolongar la traza en ambos sentidos, vemos que del plano hacia arriba hay este pequeño segmento de proyección vertical de la curva que queda en la parte del hemisferio superior, mientras que desde este punto hacia abajo en la parte del hemisferio inferior. Con lo cual, estos dos puntos tienen una parte de trazo continuo, que es la parte izquierda, y luego desde aquí todo este trazado va a ser de discontinuo, debido a que la curva sección se encuentra en el hemisferio sur de esa esfera. Y ahora vamos a hacer la representación de las partes vistas y ocultas ya de la proyección horizontal de esa circunferencia. Vemos, como decimos, que la parte oculta viene toda esta zona hasta este punto, y desde este hasta este sería parte vista de esa proyección horizontal de la sección. Dependiendo cómo se ve del ángulo de la traza respecto a la línea de tierra, esto se produce con más o menos amplitud la parte oculta respecto a la parte vista. A continuación vamos a resolver las secciones planas de esfera por planos genéricos, y vamos a aplicar la teoría de cambios de plano, y a esa teoría le aplicamos estos dos conceptos que hemos estudiado aquí, que son, lo que haremos será transformar el plano sección en proyectante. Sean las proyecciones de una esfera las aportadas en la figura, cuyo centro es el punto O', y sean P y P' las trazas del plano por el que la queremos seccionar. Lo que vamos a hacer va a ser un cambio de plano para transformar este plano en proyectante, para lo cual tomaremos una nueva línea de tierra perpendicular a la traza P y haremos la nueva proyección vertical tanto de la esfera y obtendremos la nueva traza vertical del plano. Sería un cambio de vertical. Para ello vamos a tomar un punto cualquiera de la traza y vamos a hacer este punto cualquiera de la traza vertical, vamos a hacer una perpendicular, vamos a llevar en esa perpendicular la cota de ese punto, en este caso 15,8, pues en esta prolongación de esta perpendicular llevaríamos los 15,8. De modo que este punto, su nueva proyección sería esta, y uniendo este con este, nos determinaría la traza vertical nueva del plano. A continuación hacemos la nueva proyección vertical de la esfera. Desde el centro hacemos una perpendicular a la línea de tierra, y en esa perpendicular llevaremos la cota del punto. Mediremos la cota, que nos mide 23,7, y alargaremos esa medida aquí 23,7, que sería esta longitud. Este sería el centro de la nueva proyección vertical de la esfera. Con ese centro y con el mismo radio de la que tenemos, dibujaremos la proyección vertical. Ya tenemos convertido el plano en un proyectante y podemos aplicar lo que hemos visto hace unos minutos. Tomaríamos este segmento como diámetro de la circunferencia en esa proyección, que se va a proyectar aquí según una elipse. Tomaremos este punto y haremos perpendiculares
a una paralela a esta línea. Entonces haríamos por el centro esa paralela y haríamos desde los puntos indicados las perpendiculares. Con lo cual tenemos este punto y este, que son los extremos de un eje de la elipse representativa de la proyección. Si desde este punto hacemos una perpendicular aquí a la traza, tenemos este punto que será el centro de la circunferencia, cuya proyección horizontal caerá aquí. Una vez que tenemos eso, vamos a marcar los 3 puntos que tenemos y dibujaremos ese eje. Una vez que tenemos eso, como este es el diámetro de la circunferencia-sección, la mitad, es decir, esta medida, va a ser el radio. Tomaremos esa medida, la hallaremos y tomaremos a partir de ese momento el punto para obtener, llevar en este caso hacia un lado y hacia otro esa medida. De modo que tomaremos esa dimensión, que sería la distancia desde este punto hasta este. Vamos a hacerlo alineado. Tendremos entre este punto y este, tenemos estos 19,7. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser esta línea, llevar hacia ahí abajo un alargamiento de 19,7. Poner aquí 19,7 para tener el punto correspondiente. Ese punto sería el extremo del diámetro del segundo eje de la elipse, vamos a decir. Bien, ahora tomaremos esta medida y con un arco de compás o con un arco de circunferencia trazaremos un arco para venir hasta esta posición, o sea, para venir desde esta posición hasta esta posición y tener aquí el otro extremo, que sería el segundo extremo del eje mayor de esa elipse, que lo tendríamos aquí. De esta manera podemos marcar con línea continua, podemos marcar la medida del eje mayor de esa elipse. Una vez que tenemos eso, podemos dibujar la elipse. Entonces no tenemos más que tomar y dibujar una elipse de este eje y este otro eje. Para la proyección vertical vamos a subir estos 4 puntos, este y este, a proyección vertical mediante horizontales o frontales de plano. Para ello, pues por ejemplo, esta alargaremos aquí hasta llegar a la línea de tierra. Por este punto por el que hemos llegado, subiremos una línea vertical y referiremos sobre la traza vertical del plano. Por este punto alargaremos esta línea hasta cortar aquí a la traza vertical en un cierto punto, y por ese punto va a venir una línea horizontal de referencia para referir sobre ella la proyección vertical de los dos puntos de este y de este, que son los extremos del eje mayor de la elipse. Este punto, su proyección vertical, vendrá aquí, y este punto, su proyección vertical, vendrá aquí. De modo que, si limpiamos aquí esta parte, tendríamos esto, y marcaríamos aquí los dos puntos. Serían este uno, y este es el otro. Vamos a dibujar, digamos, para tener constancia de que ese es un diámetro de la elipse en proyección vertical. Bien, una vez hecho eso, podemos por el centro, si queremos, de la proyección horizontal, que sería este, levantar aquí una perpendicular y tendríamos el centro de la elipse. Vamos a hacer una línea perpendicular a la línea de tierra. Por ejemplo, tomemos esta referencia y desde el centro haremos esta perpendicular. Y ahora alargaremos esta línea que hemos trazado hasta cortar aquí justo, vamos a ver, perdón, alargaremos hasta cortar aquí en este punto, que va a ser precisamente el centro de la elipse representativa de la proyección vertical de la circunferencia-sección. Ahora a continuación vamos a subir este a proyección vertical. Para ello tomamos una horizontal de plano que pase por este punto, que sería esta. Al llegar aquí en su corte con la línea de tierra, referiremos verticalmente sobre la traza vertical, y por ese punto haríamos una paralela a la línea de tierra para tener la proyección vertical de esa horizontal que acabamos de trazar. Nosotros a continuación vamos a trazar por aquí esa horizontal y vamos a ponerla bien porque no lo hemos hecho. Pondríamos esa horizontal por este punto y por ese punto alargaríamos aquí para referir verticalmente desde la proyección horizontal de este punto aquí perpendicularmente. De esta manera sacamos aquí este. Una vez que tenemos ese, podemos unirlo con el centro de la elipse, que es este, y por ese punto
alargar esta línea y hacer un arco para hacer el simétrico. Como siempre, siempre que se recomienda hacer el simétrico. Podríamos haber referido desde la proyección horizontal, pero el arco viene aquí hasta esta posición. Vamos a limpiar esto. Y aquí tendríamos el punto representativo del otro extremo de ese diámetro. Una vez que tenemos eso, pues podemos dibujar con línea continua el diámetro que acabamos de obtener, que sería este. Con esto hecho, vamos ahora a hacer paralelas para formar el contorno este que nos viene bien a la hora de luego dibujar la elipse. Esto siempre viene bien y es cómodo a la hora de hacer el trazado. Haríamos esta paralela, tendríamos esto aquí y por la parte inferior haríamos la otra paralela. La tendríamos aquí. Una vez que tenemos esto, haríamos paralelo a este de aquí por los extremos del diámetro conjugado obtenido y repetiríamos la operación en la parte izquierda. Bien, una vez que tenemos esto, ahora ya vamos a dibujar la elipse y entonces nosotros elegiremos esta pareja de diámetros conjugados para ese trazado. Y ahí tenemos la proyección vertical de la elipse representativa de la circunferencia sección. Para hallar la parte vista y oculta tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a eliminar aquí algún trazado. Vamos a coger y por el centro de la esfera vamos a hacer una línea horizontal. Entonces vamos a hacer aquí un valor de esa línea horizontal por el centro de la esfera. Este es el centro de la esfera, el O. Haríamos esa línea y esa línea la vamos a prolongar hacia la izquierda para tener esto. Vamos a borrar la parte de línea que nos sobra. Esa línea representa la traza de un plano vertical, digamos, que va a producir como sección en la esfera el círculo máximo este de la proyección vertical. Ese plano, su intersección con el plano sección va a ser una frontal de plano. Para ello lo que vamos a hacer va a ser prolongar esto hasta el corte con la traza. Por ese punto de corte vamos a levantar una perpendicular a la línea de tierra para hallar la proyección vertical y por aquí vamos a hacer ya la paralela a la P' y esa sería la proyección vertical de la frontal, que es la sección o intersección que ese plano frontal produce con el plano sección P. Esa frontal nos corta esta circunferencia en dos puntos, que serían este y este, que son los puntos de tangencia de la curva con el contorno aparente. Vamos a eliminar esto. Esos serían los puntos de tangencia de la curva con el contorno aparente, significando que desde este punto, en esta zona, va a ser una cosa vista o oculta, y en la contraria, pues lo inverso. Para verlo, veremos que, como este es el plano frontal, la parte delantera de la esfera es toda esta. Con lo cual, todos los puntos, o sea que la parte de la curva que corresponde a este, que es este, es la parte que va a ser vista en proyección vertical. Luego esta parte, desde este hasta este, va a ser visto. Y luego, desde este, por esta otra zona, va a ser oculto. Y eso es lo que representaremos a continuación. Y aquí tenemos la parte oculta de la proyección vertical. Para la parte oculta de la proyección horizontal tomaríamos por el centro de la esfera un plano horizontal, que ya tenemos aquí prácticamente su traza dibujada. Sería esta. Esta línea, tendríamos esta horizontal que dibujaríamos por el centro de la esfera. Vamos a dibujarla. Sería esta. Esta línea la prolongaríamos por aquí y nos da este punto de corte con la traza vertical. Ese plano horizontal secciona al plano P mediante una horizontal de plano, que por este punto bajaríamos aquí una perpendicular y ahora haríamos una paralela a la traza horizontal del plano y a las anteriores horizontales. Esta sería la horizontal. Esa horizontal, vamos a limitarla, nos da dos puntos de corte que son precisamente este y este. Pues esos son los puntos, digamos, que separan la parte vista y la parte oculta de esa proyección. Sería este y ese. Y ahora lo único que hay que hacer es ver, decir, por ejemplo, este punto está en la parte alta de la esfera. Luego ese punto vemos a quién corresponde, que este corresponde a este de aquí. Igual que este corresponde a este. Este de aquí corresponde a la parte baja, lo cual significa que esta parte va a ser la parte oculta y esta va a ser la parte vista. Y eso serían las partes vistas y ocultas en la proyección horizontal.
Y aquí tenemos la parte oculta de la proyección horizontal y la parte vista.